nosotros mismos, tan imbuidos de nuestro ser, mirándonos al ombligo tanto tiempo. Somos nuestro tema favorito, nunca nos cansamos de hablar de uno mismo y realmente cuesta meter cualquier otra cuestión en nuestra cabeza porque eso es lo único que pensamos, en lo que queremos y lo que deseamos. De esa manera, tan absolutamente absortos, nos cuesta realmente no solamente pensar en otro, ¿no?, sino en alguien totalmente diferente a nosotros, alguien tan distinto, ¿no?, como el que es el protagonista y el centro de esta su revelación, de la cual tenemos fiel testimonio en la Escritura. Sin embargo, una y otra vez se nos llama a considerar que no solamente hay alguien diferente, sino alguien que es digno del cual poner nuestra mente y pensamientos en esta mañana. Se nos dice aquí que debiera haber incluso en nosotros algo de lo que hay en Él. La idea de la imitación de Jesús, de ser como Él, ha expresado para muchos lo que significaría el discipulado o el seguimiento de Jesús. Sin embargo, qué lejos está de la realidad. Ahí está nuestro problema. No somos Jesús. Y aunque queramos seguir la pregunta ¿qué haría Jesús en mi caso y en mi lugar en este momento determinado?, vemos que obviamente lo que hacemos, lo que pensamos y decimos es muy diferente a quién es Él. Hemos estado considerando desde ayer qué es lo que lo hace singular de Él. Estuvimos viendo cómo Él no tiene su nacimiento y comienzo de vida en este mundo. Llega a Él desde fuera. Nos dice desde el principio que desde la gloria, desde la majestad, desde la eternidad, ¿no?, siendo en forma de Dios, ¿no?, y siendo igual a Dios. Autoteos, decía Calvino, el reformador. Él es el mismo Dios. Por lo tanto, cuando confesamos la realidad de quién es Cristo Jesús, no decimos que Él es como Dios, semejante a Dios, divino, es Dios mismo, humanado, hecho hombre. Y entró así perforando nuestra historia como este intruso trascendente, ¿no?, para ser como uno de nosotros. Como si el autor se perdiera entre las letras de su propio libro, como si el compositor estuviera en las notas de su partitura, como si hiciera cola para su propio concierto, como si pasara realmente a ser considerado literalmente como uno de nosotros. Y nos dice así, que se despojó y tomó la forma de siervo. No la apariencia, no simplemente aquello que pudiera ser algo añadido a Él, ¿no?, sino que igual que Él, siendo en forma de Dios, siendo verdaderamente Dios, se humanó, así también toma la forma de siervo, no con la apariencia que muchas veces nosotros hablamos, con esa falsa humildad. Todos sabemos la diferencia que hay entre lo pretendido y lo auténtico, ¿no? Cuando alguien dice, yo humanamente, modestamente pienso, ¿no?, humildemente creo, ¿no?, sabes que lo que viene a continuación es de todo menos humilde, ¿no? Es simplemente la forma de hablar, es la manera en la cual queda bien expresarse. Pero Jesús no toma forma de humildad. Jesús es verdaderamente hecho siervo. Y decíamos también ayer que siervo es todavía una palabra demasiado elegante. Es hecho esclavo, es hecho nada. A los ojos de los hombres, en la reputación, en la honra, en el reconocimiento. Si veíamos entonces lo incomprensible que es para nosotros esa automarginación de Dios, el ser convertido como uno de nosotros en esa condición de humillación, ¿no?, lo que hoy vamos a ver en esta mañana es todavía más incomprensible. Él no solamente ha optado por ese camino y esa senda, ¿no?, de no reconocimiento, sino que en esa senda y camino de humillación se ha hecho lo impensable, lo inimaginable. Decía Cicerón, el famoso pensador romano, que un ciudadano del imperio verdaderamente era una indignidad que fuera atado, que fuera bofeteado ya se consideraba una afrenta, que fuera hecho preso y condenado era aún más terrible, que el ser muerto alguien del imperio era algo tremendamente indignante. Pero la cruz
que para los romanos era algo literalmente innombrable, era un tabú, algo que los bárbaros practicaban, ¿no? Y que ellos solamente reservan, ¿no?, para la muerte de seres que consideran particularmente indignos, esclavos. Si habéis visto la película de Espartaco, seguramente tenéis en vuestra cabeza todo este camino lleno de esclavos crucificados, ¿no?, rebeldes al imperio. Realmente la cruz es una negación tal de lo que significa la dignidad del ser humano, que para un ciudadano del imperio romano era algo innombrable, no se debía ni mencionar, era un tabú. Pero para el pueblo judío, como el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Corintios, en su primera epístola, no es que fuera simplemente un tabú, algo innombrable, era literalmente la maldición de Dios. La Escritura, y dice así la ley de Moisés, que maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Cuando nos preguntamos, por lo tanto, cuál es la mayor ofensa de esa cruz, cuál es el escándalo del que habla aquí el apóstol Pablo, estamos hablando no solamente del escándalo que fue para los hombres, para su propio pueblo, que se vio así, de esa forma, humillado, para aquellos que eran el poder establecido, sino que tenemos que pensar en Dios mismo. La cruz tiene su explicación última en el rechazo de Dios mismo. Es Dios contra Dios, puesto que estamos hablando de Dios humanado. Es literalmente algo imposible de poder conciliar en nuestra mente. Podemos entender, como al principio de la Biblia, un Dios que se opone, ¿no?, a sus enemigos, que se enfrenta a aquellos que están en hostilidad con su pueblo. Podemos entender incluso al final del Antiguo Testamento un Dios que está contra su propio pueblo, que le deshonra, que lleva su nombre a vergüenza. Pero ¿qué decir de un Dios que adquiere él mismo, asume la vergüenza, que se vuelve contra sí mismo y echa sobre su espalda todo el rechazo y afrenta que los evangelios nos narran que el Señor Jesucristo sufrió, Dios contra Dios mismo? Es algo inimaginable, incomprensible. Pero es ni más ni menos que ese evangelio, que esa buena noticia de la cual nos habla este libro y la enseñanza apostólica una y otra vez. Dice nuestro texto con el que comenzamos hoy en el versículo 8, que estando en esa condición humana de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayer acabamos diciendo que con frecuencia olvidamos lo que se ha dado en llamar la obediencia activa de Jesús, que somos salvos no solamente por su muerte, sino por su vida fiel, entregada, consagrada a Dios, completamente sujeto a la ley de Dios. De tal manera que no hay ninguna esperanza para nosotros delante de su augusto tribunal si no es por la obediencia de Cristo Jesús. Una obediencia que no solamente está en su muerte pasivamente, sino que está en su vida activa de sujeción y obediencia. ¿Qué sería de mí si lo que tuviera que responder delante de Dios fuera por la obediencia que yo he tenido en mi vida? Podría verdaderamente sentarme y lamentarme porque no soy digno de estar en la presencia de Dios. Es por la obediencia, la fidelidad, por la diligencia y consagración que el Señor Jesús tiene, que Él nos recibe, que Él nos acepta, que Él nos promete, ¿no?, poder estar en su presencia. Y estando en esa condición humana, Él nos mostró que es posible someterse y sujetarse a Dios siendo hombres. Muchos han pensado, bueno, esto que Dios exige y demanda de la humanidad no es razonable. Al fin y al cabo, si lo que la Escritura te dice desde el capítulo 3 del Génesis, que el ser humano ha caído, que su condición no es desesperada, sino absolutamente imposible de poder cumplir la voluntad de Dios, ha sido destituido de la gloria de Dios, ¿cómo puede pedir algo tan absolutamente imposible para el ser humano que viva en esa obediencia y sujeción a Dios? ¿Cómo entender la ley y sus demandas? Bueno, el cristianismo ha pasado siglos intentando encontrarle sentido a todo ello. Si por la ley no podemos ser aceptados por Dios, justificados a Él, ¿para qué nos la da? ¿Qué sentido tiene esa exigencia, requerimientos que Dios hace de su voluntad? Y este dilema solamente se resuelve en una persona, Cristo Jesús. Es la única forma que ves cómo en condición humana, siendo verdaderamente hombre, se puede vivir sujeto en la obediencia plena de Dios. Hacer completamente lo que el Padre quiere hasta el final.
Porque esa obediencia, como dice nuestro texto, se muestra siendo hasta la muerte obediente y muerte de cruz. Pero ¿cómo puede ser esa cruz una forma de sumisión y obediencia? El profeta ya decía que como cordero y oveja fue llevado al matadero. Hay una renuncia desde el principio, desde aquel momento, en esa hora de la potestad de las tinieblas, en la terrible oscuridad del Getsemaní, ¿no? Cuando Pedro está dispuesto a defenderle, cuando parece que se acerca ese su destino terrible, él se somete y se sujeta, ¿no? Sabiendo que está bebiendo hasta el último sorbo de una copa terrible, de aquella de la cual preferiría no beber. Las palabras del Señor Jesús, su solemne de ruego al Padre, ¿no? Nos muestra hasta qué punto era algo ya no solamente impensable, inimaginable, sino intolerable para el Señor Jesucristo. Si es posible que pase de mí esta copa, el tener que sorber esa copa de la ira de Dios iba a ser la negación de todo lo que él era. Iba a llevar a aquella cruz a clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él, que siempre llamó a ese Dios su Padre, con el cual tenía esa confianza y seguridad de que nunca le dejaría. Entiendo por eso a veces cuando los cristianos te dicen: no, ¿cómo pudo Dios dejar a su hijo? ¿Cómo pudo el Padre abandonarle en ese momento? Entiendo sus sentimientos, pero el problema no son nuestros sentimientos, es lo que la Escritura dice. Y lo que la Escritura dice es que hay un abandono real en la cruz. No era aparente, no era una percepción psicológica, subjetiva, emocional, que se siente como si hubiera sido abandonado. Realmente es el cumplimiento de la profecía dada desde el Antiguo Testamento, de que él sería sujeto a la ira de Dios, sería molido, totalmente aplastado por esa justa ira de Dios que cae sobre él en el juicio, hasta el punto de ser apartado de su presencia, arrojado literalmente, echado de él. Por eso cuando tanto se asombran del lenguaje del credo de los apóstoles, ¿no?, por el cual se dice que descendió a los infiernos, ¿no?, y nos intentan explicar, bueno, quiere decir el lugar de los muertos, el Seol. Hay como una resistencia natural a reconocer que Cristo pudiera estar en el infierno, que Él pudiera ser destinado a semejante cosa. Pero esto es la locura de la cruz. La ofensa de la cruz es que Él sufrió el infierno para que tú y yo no tengamos que entrar en él, para que no tengamos que sufrirlo. Si Él no entra en ese agujero negro, si no llega a esa autonegación de sí mismo, eres tú y yo el que tenemos que enfrentarlo. Y es por eso que nos aferramos a la realidad de lo que Cristo Jesús hizo en aquella cruz. Porque si Él no fue abandonado, querida amiga y amigo, seremos nosotros los que seremos abandonados. Nuestra única esperanza es en que Él fue desamparado para que tú y yo nunca lo seamos. Para que aunque haya momentos oscuros en nuestra vida que parezca que Dios está lejos, podamos consolarnos con la realidad de que Él nunca nos deja ni abandona. ¿Por qué? Por causa de aquel que fue verdaderamente desamparado, abandonado en aquella cruz, totalmente hecho objeto del rechazo y de la ira de Dios. La locura de esa cruz, el escándalo que dice el apóstol, es el ejemplo, por lo tanto, de obediencia última, la sumisión plena. Tenemos que entender entonces que verdaderamente Él no fue empujado a esa muerte. Voluntariamente se entrega, se ofrece, se sacrifica. La idea del sacrificio, que es tan importante en la enseñanza apostólica, en cartas y epístolas como Hebreos, ¿no?, en la cual nos habla de que hay una ofrenda, hay una entrega, hay un sacrificio en la cruz. No es como mucha gente piensa, pobrecillo, ¿no?, víctima de la incomprensión de sus contemporáneos, simplemente no le entendieron, tuvo ese terrible final. No. Él voluntariamente, vemos que en un acto de voluntad libre y clara, toma ese camino de obediencia hasta entregarse a la cruz. Nos habla de la renuncia, en definitiva. Y esto es tan importante, como vemos a la luz de las primeras palabras de nuestro texto, para comprender qué es lo que debemos hacer en imitación y en seguimiento de Jesús. Debemos renunciar. ¿Pero a qué debemos renunciar? Recuerdo adolescente haber leído un libro de estos evangélicos clásicos que había, llamado Sacrificio.
era de un americano, un predicador, que contaba todo lo que había sacrificado en el seguimiento de Jesús. Y yo entré en una de estas grandes depresiones, ¿no? ¿Yo qué he sacrificado? Si yo no he hecho nada, ¿sí? ¿Qué puedo decir yo que he renunciado en mi vida, ¿no? Y empezabas a dudar, ¿no? A considerar, bueno, ¿qué tipo de cristiano eres, ¿no? Al fin y al cabo, decía el libro, tienes que haber reconocido que has sacrificado, renunciado a muchas cosas para seguir a Jesús, ¿no? Y yo intentaba hacer la lista y, claro, no llegaba a grandes renuncias, ¿no? Y entonces te preguntabas, ¿no? ¿Y qué podría hacer yo? ¿Qué podría hacer yo para poder seguir a Jesús y renunciar y sacrificar a Él? Hasta que comprendes, claro, que el cristianismo es otro sacrificio. Es el de Cristo Jesús. No es el tuyo y el mío, no es a lo que tú renuncias, de lo que tú te privas para poder seguir a Jesús, sino de lo que Él ha renunciado y se ha privado. Entonces, ¿qué espera de nosotros de renuncia o de privación o de sacrificio si no es algo semejante a lo que Él ha hecho? ¿En qué medida puede tomar su sentido? Acabamos ayer con las palabras también del Evangelio en que Él nos lo explica, ¿no? El que quiera venir en pos de mí y ser un seguidor mío, ha de tomar su cruz, la suya, no la mía, negándose a sí mismo. Es autonegación. Como dice ese pequeño gran librito Tim Keller, el predicador de Nueva York, ¿no? Es en cierta forma en esta expresión en la que está encerrado lo que significa el seguimiento de uno mismo, de Jesús, ¿no? El negarse a uno mismo en el sentido de dejar de ser completamente y continuamente, ¿no? El centro de tu existencia, aquello en lo único que piensas, ¿no? Tu autoconciencia, ¿no? Que una y otra vez, ¿no? Vemos que domina y llena toda nuestra vida. ¿En qué sentido entonces debemos considerar esa renuncia, ¿no? Nos dice que en esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz es por ella que Dios también le ha exaltado hasta lo sumo. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Muchos cuando hemos leído al principio este texto siempre pensábamos que ese nombre, sobre todo nombre, era el que viene a continuación, el nombre de Jesús. Y que el nombre de Jesús debía tener encerrado algo especial. Bueno, nosotros los latinos lo pensamos menos, porque hay tantos Jesuses en los directorios de nuestra lengua, de personas que tienen esta cultura católica, que no hay nada de especial llamarse Jesús. Pero si pertenecierais a una cultura anglosajona o una cultura alemana, ¿no? En la cual el nombre de Jesús no se usa nunca, claro, el nombre de Jesús tiene como un halo mágico, algo maravilloso. Parece incluso blasfemo cuando alguien toma el nombre de Jesús, ¿no? Nos parece que es algo inapropiado desde esa cultura. Pero nosotros entendemos que es un nombre normal, es un nombre natural, es el mismo nombre que tenía Josué. Bueno, era el tercer nombre, nos dicen, más habitual en el pueblo judío. O sea, no había nada de especial en llamarse Jesús, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es ese nombre, sobre todo nombre, ¿no? Que Alcácer hace referencia? Claro, no es Jesús, es lo que dice a continuación. Nos dice en nuestro texto, ¿no? Que ha sido exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en la tierra, los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Este es el nombre, sobre todo nombre. Ese nombre que el judío no se atrevía a pronunciar, Adonai. Cuando hablaba a Dios y omitía su nombre al hacer la lectura de la Escritura, era su forma de dirigirse a Dios, de acercarse a la realidad de quién es Él, llamarle el Señor. Y este es el nombre de el Señor Jesucristo, el que es exaltado hasta los cielos, sobre la tierra, y que toda lengua le confesará. Para un lector de la Biblia, esto le lleva a otro texto, Isaías, capítulo 45. Cualquier judío que conociera bien la profecía de alguien tan apreciado por los judíos como era Isaías, ¿no? Recordaría las palabras, ¿no? Que repite una y otra vez el profeta, y aquí también el capítulo 45, verso 21, en que le dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yahvé, Jehová, el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí, dice, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Y continúa diciendo: hice juramento y de mi boca salió palabra en justicia que no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla
Jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo es que ni más ni menos que lo que el Señor había declarado por medio de su profeta, que sería reconocido, exaltado, alabado por todos, se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Es Él, pero es por causa de ese sacrificio, de esa renuncia, de esa humillación que será exaltado. La expresión de nuestro texto es que es por esto, porque Él se ha hecho siervo, que será exaltado, elevado y puesto sobre todo nombre. Está dándonos, por lo tanto, una segunda razón por la cual debemos imitar a Cristo Jesús en ese sentido de humillación y que nos muestra su camino de servicio. La razón es que para Dios, verdaderamente, la exaltación viene de nuestra humillación. Uno será reconocido en la medida en la cual también se habrá humillado. Es lo que la enseñanza apostólica demuestra de la Iglesia. ¿Quién es aquel que ha de dirigir y tener la responsabilidad de llevar la Iglesia, sino el que se humilla y es reconocido como siervo? Ministerio hoy es una palabra que ha adquirido tal dignidad, ¿no?, que llena el lenguaje evangélico hasta la saciedad. Basta que mires la literatura evangélica, los mensajes que hay grabados en internet y todos te hablan de su ministerio, son ministros. ¿Pero qué significa esto sino la humillación del servicio? Es el reconocer precisamente que no somos nada, como el Señor dijo, y que siendo los últimos, ¿no?, servimos a Dios, ¿no?, en esa renuncia, ¿no?, intentando de esa forma buscar el bien de otros y no de nosotros mismos. El Señor Jesucristo, por lo tanto, vemos que es exaltado y reconocido y lo anuncia que lo será por todos, ¿no?, a causa de esa humillación. Decíamos que si Él está sentado en el trono por toda esa eternidad, es como ese sacrificio de ese cordero inmolado. Es de Él de lo que veremos, la realidad de que ese león de Judá que ha triunfado en su cruz y su resurrección es, sin embargo, el cordero, el que reina para siempre. Es el crucificado, el que tiene en sus manos la eternidad, el que se ha humillado hasta lo sumo, hasta la muerte misma. Esto hace, lógicamente, que muchos desprecien el mensaje cristiano. Les parece como aquel filósofo Nietzsche que es la mayor muestra de humillación, es algo despreciable, intentar alabar o admirar la debilidad. Y uno considera que lo que ha de ser honroso, verdaderamente digno de alabanza, es todo lo contrario. La fuerza, el éxito, la manera en la cual uno triunfa y supera todas las cosas. Eso es lo que es digno realmente de nuestro aprecio y estima. Pero ¿qué hay en la renuncia, en la humillación, en esta actitud de esclavitud voluntaria a la cual se somete el Señor Jesús? Vemos que es un acto de amor. No hay otra forma de intentar describirlo en la Escritura. ¿Cuál es la motivación en la cual el Señor Jesús lleva a hacer esto? Encierra, en cierta manera, lo que significa que Dios mismo es amor, de una manera que no es ningún otro de sus atributos. Es una entrega completa. Es el decir que uno ya no vive, piensa y se mueve para sí mismo, ¿no?, sino para otro. Porque ¿para quién hizo también Jesús ese sacrificio? Obviamente para nosotros es el aliento y la esperanza de lo que lo hizo en nuestro lugar, por nosotros y para nosotros. Pero hay mucho más en la cruz, claro, que un sacrificio de rescate o de redención, que efectivamente es el mensaje de salvación. Es un mensaje de liberación por el cual, siendo sujetos a otra esclavitud, la del mal, la del pecado, somos libres por esa obra de Cristo Jesús. Pero parece, en las propias palabras de Jesús mismo, ¿no?, en estos capítulos que hay antes de su muerte en el Evangelio de Juan, ¿no?, estos capítulos 14 al 17, que está el Hijo hablando al Padre, ¿no?, y el Padre al Hijo, y hay como este diálogo, ¿no?, en la deidad
que se nos ha permitido como desvelar, ¿no?, algo de lo que hay oculto para nosotros, de la relación entre el Padre y el Hijo en esos capítulos de Juan, ¿no? Ves que lo que va a hacer, lo hace fundamentalmente por el Padre. O sea, el motivo por el cual Jesús va a aquella cruz y como habla al Padre en esos momentos, es como una entrega de amor que le va a hacer a Él, no solamente por nosotros y para nosotros, sino que tiene que ver algo con esa su completa, ¿no?, dedicación, ¿no?, en ese todo su ser, ¿no?, a la realidad de quién es Dios, ¿no? Es Dios haciendo eso para Dios mismo. Claro, empiezas a entender por qué la motivación final de toda esa obra es la gloria a Dios. Es un reconocimiento de quién es Él, ¿no? Pero lo maravilloso y asombroso que quiero haceros pensar finalmente en esta mañana, ¿no?, es que esa entrega, ¿no?, que hace es precisamente todo lo contrario a lo que nosotros humanamente consideramos admirable y apreciable. Cuando quisiéramos tener poder en el buen sentido, o sea, poder tener control, poder dominar las circunstancias, lo que anhelamos y deseamos es llegar a ese punto en el cual pudiéramos hacer lo que queramos. Poder disponer tanto de las cosas como de las personas, como a nosotros nos parece, poder actuar con esa independencia, ¿no?, totalmente libre, ¿no?, de toda circunstancia. Y así entendemos el poder y la autoridad. La autoridad es tomar, ¿no?, es controlar, disponer, y por eso es que hay tal rechazo, ¿no?, natural e innato muchas veces a la autoridad en nosotros, ¿no?, porque entendemos que el que tiene autoridad y poder lo que va es a quitar y nunca a dar. Exactamente lo contrario a lo que hace el Señor Jesucristo. El poder y la autoridad de Cristo Jesús es el dar, el entregar. Dios se complace y satisface, ¿no?, en la medida en que se derrama una y otra vez en entrega, ¿no? Y el sacrificio de amor que hay en Dios, ¿no?, que se revela en esa cruz, es la entrega última, completa. Es hasta llegar hasta la muerte misma. Es una entrega total, completa a la realidad de quién es Dios. Y eso nos muestra también en qué medida podemos y debemos buscar imitar a Jesús, entendiendo que toda esfera que podamos tener de responsabilidad, todo privilegio, todo don, toda capacidad que tenemos, es para dar y no para tomar, sacar, recibir, beneficiarse de lo que eso te puede dar. Exactamente lo opuesto a lo que el ser humano desea en su corazón. Quiere tener el poder, la autoridad, el control. Lo que ansía es la independencia para hacer lo que uno quiere. En un sentido vemos, claro, que este es el problema de nuestra sociedad, ¿no? Te habla del valor del individuo, de cómo tú tienes que cumplir tus sueños, tus anhelos, ¿no? Pero siempre es pisando cabezas, ¿no?, intentando subir hasta ese punto finalmente de independencia en el que tú, como ese increíble ejecutivo, puedas totalmente libremente tomar tus decisiones, tener tu estrategia, llevar el control, ¿no? Y ese es el sueño, el anhelo, ¿no?, del mundo del trabajo, ¿no? La idea de esa independencia en la cual tú puedas finalmente disponer de todo para ti. Claro, el modelo que se nos presenta de Cristo Jesús y que se da como la clave, la cual tenemos que entender en la autoridad en la Iglesia, es un modelo de servicio hasta el punto que es de entrega completa. No es de tomar o de controlar, sino de darse a sí mismo. Decidme si a la luz de todo esto no comprendemos de otra manera los versículos siguientes. Yo creo que muchas veces la división, claro, que sabemos que no está en el texto inspirado de la Biblia, se impuso posteriormente, a veces separa, ¿no?, enseñanzas de la Escritura que no acabamos de comprender por la separación tan grande que hacemos, ¿no?, de una enseñanza a otra. Pero fijaos, aunque no sean los textos en los cuales teníamos que meditar hoy, quiero considerar finalmente lo que dice en los últimos versículos 12 y 13, ¿no?, después justamente de esto. Por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en la presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Finalmente, ¿qué es la conclusión que sacamos de este himno y exaltación? Bueno, en realidad es el fin mismo de la Iglesia. Podríamos decir que el propósito del pueblo de Dios,
para lo cual Dios ha dejado finalmente su testimonio en el mundo, no es solamente anunciar las realidades de su salvación, predicar ese evangelio, ¿no? Poder tener de esa forma un medio de enseñanza y de apoyo, sino que tiene fundamentalmente un fin, podríamos llamarlo, si me permitís el término, dosológico, de exaltación, de glorificación. La Iglesia existe y ese es ese propósito de Dios, con el único propósito de alabar y exaltar a Cristo Jesús. No hay otra motivación que Dios tenga en primer lugar para la Iglesia. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa también lo que nosotros entendemos y que viene a continuación: ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor. Ahora bien, ¿qué es esto? Claro. Para muchos es una contradicción del verdadero evangelio. Claro, sí, evangelio, gracia, claro, Dios, su misericordia, pero si tú no te ocupas, si tú no te dedicas a esto, ya me dirás tú de qué te sirve. O sea, finalmente tendrás la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero depende realmente de lo que tú hagas. Eso es lo que te está diciendo. El que se ocupa de ello, esto logra. Claro, esto es una distorsión total, realmente, de lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, ¿qué es aquí ocuparse en tu salvación? No es una forma de obra o de obediencia evangélica por la cual tengas ese mérito finalmente que te gane la salvación. Es todo lo contrario, ¿no? Lo que entendemos a la luz del Evangelio, que ese ocuparse en ninguna forma es la manera en la cual nosotros alcanzamos, ¿no?, por esa ocupación. El término es interesante. El término en griego hace referencia también al hecho de que es algo muy personal, que cada uno tiene que hacer en su propia vida, ¿no?, la realidad de esto patente y evidente. Y el énfasis que hay en el texto, ¿no?, es en el hecho de que cada uno de nosotros tenemos que entender lo que significa ese servicio, esa humillación, esa negación en nuestras propias circunstancias. Es como si te estuviera diciendo, es algo que tienes que hacer por ti mismo. Eso quiere decir con ocuparse. Quiere decir, tú por ti mismo tienes que ver qué lugar ocupa Cristo en mi vida. Y eso es algo que tienes que hacer tú. Nadie lo va a hacer por ti. Tú mismo tienes que ver qué lugar está ocupando realmente el Señor en tu vida. Está, por lo tanto, haciendo énfasis en el hecho de que, aunque tantas veces todo lo acabamos reduciendo a una serie de normas, reglas, ¿no? Esto es el señorío de Cristo, esto es el discipulado, de lo que se trata aquí es de la responsabilidad, ¿no?, que el Señor nos da aquí personalmente a cada uno de nosotros, ¿no?, de autoexaminarnos, ¿no?, de considerar qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida. Y esto es algo que tienes que ver por ti mismo, ¿no? Y nos dice con qué actitud, ¿no?, también. Nos dice que ha de ser con temor y con temblor, no de una forma fácil, superficial, absolutamente, sin considerar la realidad de lo que es nuestra vida. Y eso me lleva finalmente también a esta última pregunta de realidad, ¿no? ¿Cómo puedo yo seguir ese ejemplo y vivir conforme a su modelo? No sé en vuestro caso, pero hablo en mi primera persona como yo mismo. Os confieso que no soy capaz de hacerlo. Por un lado, entiendo que este es el camino, el servicio, la renuncia, que lo que debería es quitar de mi pensamiento, de toda concepción, idea de mí mismo, y pasar finalmente a Él en primer lugar y perderme yo, diluirme por detrás. Pero me resulta imposible, algo totalmente, ya no difícil, ¿no?, sino que veo inalcanzable. Y es por eso que se convierte en tan maravillosas las últimas palabras que hemos leído. ¿Cómo podemos llegar finalmente entonces a, imitando, tomando el sentir de Cristo Jesús, vivir en esa renuncia, ocupados en esa salvación con temor y temblor? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Estas maravillosas palabras, ¿no?, que suenan realmente a gloria en nuestros oídos, ¿no?, es lo único realmente que te hace tener esperanza. Cuando haces autoexamen, análisis, verdaderamente te ocupas de tu salvación. ¿Qué significa eso, no? Cuando lo haces con temor y temblor, por lo menos, lo que haces es, decaído, reconocer que no estás a la altura, que no eres digno siquiera de poder llevar ese título y nombre de cristiano. ¿Quién soy yo? A fin y al cabo, un simulacro. Qué hipocresía, aquí estar alabando el nombre de Cristo. Y yo, ¿cuánto pensaba en él ayer, no? ¿Qué lugar tenía realmente en mi mente y en lo que hacía? ¿No es esto sencillamente una falsedad? ¿No debería pensar que yo realmente mejor me debería borrar
esta lista porque yo no pertenezco a esto. Tal vez servirá para otros, sí, a lo mejor algunos tienen la capacidad y altura, no digo que no haya verdaderos cristianos, pero yo desde luego me parece que estoy de más en esta lista. Claro, cuando comprendemos verdaderamente lo que eso significa, ¿no? Es cuando estas palabras suenan a gloria, ¿no? Es Dios el que produce, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nos habla de la otra persona, que no hemos hablado hasta ahora suficientemente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es Dios, plenamente, verdadero Dios, sino que es esa realidad personal, ¿no?, que hace posible lo que para ti y para mí es imposible. Por eso es que una iglesia que no es carismática, que no depende del Espíritu Santo, que no es el Espíritu Santo el que actúa o mueve, sencillamente no es iglesia. Porque la única iglesia que puede vivir y cumplir esa misión que Dios tiene en la tierra es la iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso no podemos renunciar a reconocer esa obra del Espíritu. No es que unas iglesias tengamos la palabra, ¿no?, y le dejamos a los otros el Espíritu, ¿no? Ellos tienen el Espíritu y prescinden de la palabra. Es que la palabra y el Espíritu están unidos de tal forma que no podemos separarlos. Es por medio del Espíritu Santo, por medio de la realidad de Dios en nosotros, que produce, que lleva a cabo, que realiza lo que para nosotros es imposible. Desde el principio, ¿cómo hemos llegado a conocer a Dios? Una y otra vez, nos lo recuerda Jesús y sus apóstoles, ¿no? Es por la obra del Espíritu de Dios que llegamos a esta nueva vida. No hay otra forma de poder alcanzarla, sino por esa manifestación sobrenatural, extraordinaria de Dios por su Espíritu Santo. Pero el secreto mejor guardado de la iglesia cristiana es que solamente podemos vivir como cristianos por medio del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo te lleva aquí y ahora te dice, bueno, a ver lo que haces ahora, a ver si estás a la altura. No, no se trata del empujón inicial, ¿no?, en el cual tú dices, bueno, aquí por gracia hemos llegado, ahora a ver cómo nos sostenemos, ¿no? Esto no es el mensaje que nos da aquí la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios es que igual que no llegamos a ser cristianos, sino por su Santo Espíritu, y debemos confesar que Dios es el autor de nuestra nueva vida, con el mismo valor que debemos reconocer que Él es nuestro creador y nuestro autor. Es por Él que somos cristianos. Yo no sería creyente, no sería cristiano si no fuera por la obra del Espíritu de Dios. No hay nada en mí, naturalmente, que explique que esté en este camino si no es por la obra del Espíritu de Dios. Pero ahora bien, también, querida hermana y hermano, solamente puedes seguir en ese camino si no es por el Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra manera de poder vivir conforme a esa voluntad de Dios que por ese Espíritu que produce el querer como el hacer, por su sola y su buena voluntad. Y aquí llama algo la atención a algo que también Calvino le gustaba mucho desarrollar en su teología, ¿no?, del Espíritu, ¿no? La idea de cómo el Espíritu tiene voluntad, ¿no? Una de las razones por las cuales creemos, no solamente que como ese Dios trino se manifiesta en la persona del Espíritu, que siente, se constriñe, es un espíritu que vemos que tiene claramente los afectos, pero también tiene voluntad. El Espíritu también quiere, igual que el Hijo quería sacrificarse y el Padre tiene una voluntad, el Espíritu Santo también tiene voluntad. Y hay bendita la terquedad y obstinación del Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros el día que renunciara el Espíritu Santo a hacer su obra? Es porque se ha dispuesto de esa forma maravillosa y asombrosa a no en ningún momento vacilar, ¿no?, en esa obra que ha empezado y que acabará hasta el final, ¿no?, que tenemos la esperanza de llegar finalmente al destino final de esta senda y camino. Es el Espíritu Santo el que en nosotros produce, por lo tanto, ese querer como el hacer, por su sola buena voluntad, ¿no? Por lo tanto, ¿qué son nuestros afectos, pero qué es también nuestra propia voluntad, ¿no?, sino aquello que el Espíritu Santo también produce en nosotros? Es por eso que el verdadero cristiano en el sentido bíblico, por muy reformado que seas y lo grande que reconozca la soberanía de Dios, evidentemente entendemos que es libremente y voluntariamente que el ser humano busca seguir a Jesús. Es una decisión de la fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu produce esa voluntad en nosotros. Produce un deseo real. Produce no algo aparente simplemente que está respondiendo, sino que verdaderamente cambia tu mente, corazón y voluntad.
no tenemos ningún problema con afirmar con el hecho de que libremente seguimos a Jesucristo. Ahora bien, con una libertad que no era natural en nosotros. Claro, el pecado es lo más natural y espontáneo en nosotros. Nadie te explica, te enseña, te lleva a aprender cómo hacer el mal. Naturalmente lo hacemos. No hace falta un gran esfuerzo, no hay un gran aprendizaje, no hay cursos para aprender a pecar, ¿no? El pecar es natural en nosotros. Te dan la ley, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, y enseguida tienes la trampa. Ya te buscas cómo evadirla. O sea, basta en cualquier momento para que en tu mente retorcida, totalmente, como decía Lutero, en esa completa distorsión que tenemos, lo que buscamos es el camino equivocado, directamente. Por lo tanto, desde niños, desde que venimos a este mundo, el mal es natural en nosotros, ¿no? Lo que es sobrenatural, claro, es el querer hacer la voluntad de Dios. La obra del Espíritu Santo produce todo lo contrario a lo que naturalmente en nosotros había, que era el pecar, el acto más libre que podamos imaginar. A nadie le pone una pistola, te dice peca, peca o te pega un tiro, ¿no? El pecado lo hacemos libremente, voluntariamente, no te engañes, no te dices, no, es que no tuve más remedio, estaba forzado, la situación estaba así, la circunstancia, ¿qué iba a hacer? No tenía más oportunidad que esa, no, era lo único que podía hacer. Es el engaño diabólico. El engaño diabólico es pensar realmente que somos tentados de una forma que no hay salida, que no tenemos más camino que la senda del mal. El pecado y el mal es libremente en nosotros manifestado por esa naturaleza caída, porque somos criaturas de Dios, pero somos criaturas caídas, pecadoras. Pero ahora bien, lo que nos dice aquí es que por medio del Espíritu Santo se produce un nuevo afecto y una nueva voluntad. Pero también nuevos hechos, frutos de esa obra del Espíritu. Produce el querer como el hacer. Ambas cosas son la obra del Espíritu Santo. Claro, cuando pensamos en ello vemos hasta qué punto le pertenece a Él solo la gloria. Es que no hay nada en nosotros, ni siquiera nuestros afectos o sentimientos que ha producido el Espíritu, pero tampoco la voluntad, ¿no?, misma de poder hacerlo y seguirle, menos aún los resultados y frutos, ¿no?, de esa obra del Espíritu Santo. Sencillamente lo bueno que hacemos en esta vida, querida amiga, amigo, hermana y hermano, no es tuyo ni mío, es de Dios que lo ha producido en ti. ¿De qué te jactas, como dice el apóstol? ¿De qué te glorías? ¿Qué es lo que tú has hecho o logrado? O sea, ¿cómo puedes pensar que eres alguien especial por aquello que has conseguido en la vida? No, yo he edificado esto para el reino de Dios y su voluntad, ¿no? Dios ha permitido que pudiera hacer esto. Bueno, ha permitido, lo ha hecho Él. O sea, es que nos engañamos tan fácilmente, ¿no? Pensamos, sí, yo he sido, bueno, instrumento, sí, he sido el medio que Dios ha utilizado. Sí, pero lo he hecho yo. Eso es lo que te estás queriendo decir, ¿no? O sea, finalmente soy yo el que he edificado esta obra. Pero todo lo que realmente es digno, verdaderamente, que permanecerá ante el fuego, esa prueba y juicio de Dios, será lo que Dios ha producido. Es por esto que una y otra vez, desde Trento, la Reforma, hasta el día de hoy, los evangélicos seguimos diciendo: cualquier recompensa, cualquier premio, cualquier reconocimiento que haya en la gloria, no será por los méritos que haya en nosotros. Será un reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, a través de nosotros, pero nunca algo que nosotros hemos alcanzado. El hecho de que haya una recompensa en el cielo no quiere decir a lo que tú has logrado, lo que tú has llegado, has conseguido por ti mismo, ¿no?, por tu obediencia o por tu entrega. Es el Espíritu de Dios el que ha producido en nosotros tanto el querer como el hacer por esa buena voluntad. Quiero acabar con esas palabras, buena voluntad. Bueno, solemos decir cada Navidad, distorsionadamente en las palabras, ¿no?, de la bienaventuranza a los hombres de buena voluntad. Pero no nos engañamos. ¿Qué buena voluntad hay en nosotros? Desde luego se trata de encontrar la buena voluntad. Es lo que nos gustaría pensar nosotros mismos, ¿no? Siempre decimos, bueno, pero lo hice con buena intención. Sí, he hecho de la vida un desastre, pero bueno, al fin y al cabo yo tenía buena intención. O sea, esto ha sido una ruina, pero yo lo que quería era otra cosa, ¿no? Y de alguna forma nos consolamos, ¿no? Lamemos las heridas y intentamos de alguna forma animarnos. Bueno, he hecho de mi vida una ruina, pero yo tenía buenas intenciones, ¿eh? O sea, eso que no me las quite nadie, ¿no? Pero desgraciadamente la buena voluntad no es lo que describe al ser humano en la palabra de Dios, ¿no?
Vemos que nuestra voluntad está tan medio afectada que es, como nos recuerda Agustín, ¿no? Tantos padres de la Iglesia, Lutero, es una voluntad caída, una voluntad esclava. El famoso libro del Reformador, ¿no? La voluntad esclava del hombre. Esa es la realidad. Intentamos decir, no, voy a hacer un esfuerzo con buena voluntad, voy a empezar este año de otra manera, esta vez voy a intentar ser mejor, ¿no? Pero oye, es que basta que te lo propones, es que te lo arruinas, o sea, es una cosa absolutamente deprimente, ¿no? Te puedes hacer los mejores propósitos, ¿no? Pero es que nuestra buena voluntad se queda corta siempre, ¿no? No llega nunca a cumplir, ¿no? Y claro, como dice el cínico, todos tienen sus razones, ¿no? Todos tienen sus explicaciones, justificaciones. Nos vemos puestos en evidencia, ¿no? En nuestro desastre moral y siempre decimos, no, espera que te explique, ¿no? Espera, escucha, ¿no? Tengo razones, ¿no? O sea, siempre nos aferramos a hecho, ¿no? De que en el fondo teníamos buena intención detrás de ello. Pero la buena voluntad es de Dios para los hombres. Este es el Evangelio, esta es la revelación de Dios desde el principio. Él y su propósito ha sido el bien desde el comienzo. Y quiero que meditemos finalmente en esto. El hecho de que Dios es bueno. Es el diablo el que pone en nosotros la sospecha. El que en el Edén a la mujer y al hombre le susurraba diciendo, ¿tú te crees que es bueno? ¿Para qué te pone todas estas reglas? Y te dice, no tomas de esto, no comes de eso, ¿no? Tanta prohibición, ¿por qué? Porque en el fondo a él se complace, él disfruta. Es como un sádico que absolutamente quiere en su tiranía dominarte. Por eso te está diciendo, no, está prohibido, lo otro no. Piensa por ti mismo, ¿no? Date cuenta, ¿no? De que eres libre, haz lo que realmente quieres y deseas, ¿no? Y confundes totalmente, claro, en tu pensamiento, en esas palabras engañosas, ¿no? Pensando que, distorsionando la realidad de quién es Dios. Llegamos a pensar que Él no es bueno y por eso hacemos lo que hacemos. ¿Te has preguntado por qué pecamos de una forma tan natural, tan espontánea, tan fácil? ¿Por qué no cuesta esfuerzo una y otra vez el seguir la senda del mal? Sencillamente porque pensamos, ¿no?, que lo que Dios nos ofrece no es comparable a lo que el pecado nos da. Como tantas veces dice Piper, ¿no?, en sus libros, ¿no?, en su ministerio, ¿no? ¿Por qué es el pecado tan atractivo para nosotros, ¿no? Porque en el fondo pensamos, ¿no?, que en Dios no está ese bien que nosotros anhelamos y deseamos, está en el mal. Y es por eso que tiene esa atracción, por eso es que somos cautivos, seducidos por el mal una y otra vez, porque no nos parece comparable, estimable lo que Dios nos ofrece comparado con lo que la senda del pecado tiene en nosotros, ¿no? Claro, esta es la tentación diabólica. Dios no es bueno. Lo que Él quiere no es tu bien, Él lo que busca es su propio placer, ahí está, su complacencia mezquina, ¿no?, en tener el centro de toda la atención, ¿no? ¿Quién quiere vivir para su gloria, solamente girando absolutamente como insectos miserables para tener su gloria en ellos, ¿no? Eso es Dios, mezquino, absolutamente semejante a ti, como tú eres. Al fin y al cabo piensa mal y acertarás, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues más o menos lo que quieres tú. Lo que quiere es que gires en torno suyo, que Él realmente pueda considerarse grande y estimable porque tiene control y dominio sobre tu vida. Y esos miserables pensamientos de Dios, ¿no?, no se los hemos acabado tragando. Los hemos hecho uno de nosotros, parte de nosotros, hasta el punto de que seguimos pensando así. Y pensamos que lo que Dios nos ofrece, la vida que de Dios tenemos en Cristo Jesús por su Espíritu, no es comparable a lo que el mundo nos da. No tiene relación con lo que ese camino pecaminoso del mal nos ofrece. Y olvidamos su buena voluntad. Que a Dios no hay que torcerle el brazo. Cuando pensamos a veces en términos de la oración, sí, la oración es conseguir, ¿no?, lograr de Dios, pedirle que haga por fin, ¿no?, aquello que realmente quiere hacer. No es que lo que Dios quiere hacer, eso hace. Su buena voluntad es como Dios se complace en hacer exactamente lo que Él desea. No hay que torcerle el brazo, no hay que forzarle. Vamos a hacer un ayuno, una oración en turnos, en vigilia, día y noche, a ver si conseguimos por fin lo que Dios quiere hacer. No es que Dios hace lo que quiere hacer, es su voluntad libre y soberana la que Él se complace en hacer eso que es su bien. No tienes que forzarle para que Él bendiga tu vida. Es que Dios disfruta bendiciendo tu vida.
no es algo que haya que lograr, conseguir o alcanzar. Es su buena voluntad en la que motiva absolutamente cada uno de sus actos. Claro, esa es la fuente de consuelo que lleva al apóstol a las conocidas palabras, ¿no?, de Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque le aman. Saben la realidad de que Él lo que busca es su bien, que no hay ningún mal, que no tienta a nadie ni hace mal alguno. Sabes que lo que Él busca es solamente su bondad mostrada en tu vida. Por lo tanto, cuando amas así a Dios, sabes que todo, absolutamente todo, cualquier cosa será para tu bien, porque conoces quién es Dios. Lo que el apóstol nos dice en esta mañana es que conoces quién es Dios en Cristo Jesús. No hay nada de Dios que no haya en su amado Hijo. Y no hay nada en Él que no sea un reflejo claro de la revelación de quién es Dios para nosotros. Lo que encierra ese nombre está ahí, en Cristo Jesús. Y lo que te dice es que Él se entrega hasta la muerte. Que Él da toda su vida para mostrarnos la realidad de que Él es bueno. Por eso, ciertamente, el Señor es bueno para con nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y pensamos que este ideal, sí, poder ser como Cristo Jesús, renunciar, entregarse, ¿no?, sacrificarse, bueno, esto es demasiado. Porque no nos damos cuenta verdaderamente qué es lo verdaderamente bueno, lo que produce satisfacción, lo que produce el placer, ¿no?, el gozo eterno, que es la vulnerabilidad en la que te coloca el amor. C.S. Lewis tiene estas palabras, ¿no?, en uno de sus libros, ¿no?, cuando habla de lo que significa el verdadero amor, ¿no? Y dice Lewis, ¿no?, el amor es lo que te hace vulnerable. Él hablaba en primera persona, claro, era un solterón, egoísta, absolutamente centrado en sí mismo, ¿no? Y para él el amor era una amenaza, era volverse vulnerable, era que el otro te podía hacer daño, era poder conocer la decepción, la debilidad en la cual te colocas cuando amas a otra persona. Y él había descubierto, claro, en su propia experiencia, ¿no?, que el amor te coloca en esa posición, ¿no?, absolutamente vulnerable y débil. Y escribe, ¿no?, te puedes encerrar, ¿no?, en ese tu mundo y pensar que estás seguro, que estás ahí confiado, ¿no?, porque no amas, ¿no?, estás en ti mismo, ¿no? Pero lo que descubres en el verdadero amor es que en esa posición de vulnerabilidad, en que puedes ser dañado, ofendido, puedes ser realmente llevado a una situación de vergüenza tan grande como el Señor Jesucristo experimenta, está la única senda de vida que merece la pena. Esa vida de amor que Dios nos muestra en Cristo Jesús es cierto que te hace débil, que te hace vulnerable, que hace que no tengas control muchas veces y tengas que vivir sujeto y dependiente de otro. Pero es la única vida que merece la pena. La vida que Dios nos da en Cristo Jesús. Porque esa es la senda que lleva a la vida en mayúsculas y a la vida eterna. Vamos a pedirle a Dios, por lo tanto, que podamos no solamente conocer este camino, sino andar en esta senda, ¿no?, produciéndole en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que nos podamos ocupar, cada uno de nosotros, ¿no?, en nuestra vida, de lo que significa esa salvación. Que realmente pensemos qué lugar ocupa Cristo en mi vida y que lo hagamos seriamente, con temor y con temblor, pero que reconozcamos, ¿no?, que es en Cristo Jesús, ¿no?, en su humillación, en esa forma de entrega y renuncia completa que le llevó a aquella cruz, que encontramos verdaderamente la gloria. La gloria, suele decir siempre Piper, es lo que hace estimable, ¿no?, lo que hace digno de admiración Dios, ¿no? El lenguaje cristiano tenemos muchas veces ese problema, ¿no? Estamos tan acostumbrados a esto, suena como un disco rayado. Bueno, ya los jóvenes no saben lo que es un disco rayado, ¿no? Pero los discos tenían esto siempre que se volvían como en bucle, ¿no? Y tenía una cosa molesta, ¿no?, que finalmente tenías que quitarle te estaba haciendo daño a los oídos, ¿no? Y claro, estamos tan acostumbrados a estas palabras que nos suenan ya no familiares, ¿no? Es que ni te entran por un oído y te salen por el otro, es que ni las escuchas ya, o sea, es como parte del ruido de fondo, ¿no?, que tiene el lenguaje cristiano, ¿no?, por el cual queda muy bien todo esto, pero no te dice absolutamente nada, ¿no?
Pero tenemos que preguntarnos qué es la gloria. Fijaos en la revelación profética, una y otra vez, cómo busca revelar la gloria de Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol, claro, es que esa gloria está en Cristo Jesús. Si quieres saber lo que es la gloria de Dios, tienes que mirar a Cristo Jesús. Pero lo asombroso es que está en Cristo crucificado. Ahí está la gloria de Dios. Todo lo que es estimable, admirable, todo lo que parece realmente digno de alabanza está en Él y en Él en la cruz, ¿no? Y claro, esto es lo que no tendremos ni toda la vida para poder asimilar, comprender. Yo creo que por eso necesitamos la eternidad entera. El poder contemplar a ese Cristo crucificado, reinando como cordero inmolado, no será suficiente para descubrir la belleza, ¿no? Lo admirable, lo realmente estimable, ¿no?, que hay verdaderamente en esa gloria que se muestra en esa renuncia y esa entrega. Por eso vamos a pedirle a Dios que podamos aprender a reconocer algo más, por lo menos a intuir, a tener destellos de esa gloria, ¿no?, que hay en Cristo crucificado, que por toda una eternidad el Señor te mostrará claramente hasta qué punto es digno de alabanza. Uno piensa, bueno, ¿cómo va a alabar a Dios toda la eternidad? Estamos aquí en el culto y ya en cuanto pasa un poco de tiempo te miras el reloj de reojo, bueno, a ver cuándo esto acaba ya. Sí, ¿quién va a estar cantando? Por mucho que te guste la música, ¿no? Algunos sé que realmente disfrutan cantando, ¿no? Pero, oye, toda la eternidad cantando, eso es mucho cantar, ¿eh? O sea, es realmente eso, ¿quién lo aguanta todo el tiempo cantando? Y si tienes la mente ya, y a los 5 minutos ya no sabes lo que dices, ¿no? ¿Quién va a estar toda la eternidad cantando con sentido? O sea, sabiendo lo que dice, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser eso de alabanza o de adoración? Claro, no sabemos, porque no lo hemos vivido. Un solo instante, si hubiera tiempo en la eternidad, sería suficiente para entender lo que significa. El qué significa alabar o adorar a Dios por toda la eternidad. Es comprender y ver lo que no hemos logrado comprender ni ver en toda nuestra vida. Lo que ni siquiera podemos intuir, ¿no? Y que Dios, como en el sonido de una trompeta, como en un instante, como en un momento, nos mostrará la maravilla, como esos pequeños momentos en la vida, ¿no?, en que uno se queda arrebatado, asombrado. ¿Es esto verdad? ¿Es esto posible? ¿Cómo puede ser cierto? Pues el Señor así quiere deslumbrarnos por toda la eternidad. Y el Espíritu lo que hace a lo largo de esta vida es iluminar, mostrar destellos, una y otra vez rayos, mirando, mira hacia allá, mira hacia lo que hay en Cristo Jesús, ¿no? Y nos lleva a contemplar algo de su rostro, ¿no?, de la realidad de quién es Él. Pero ¿qué será verle en lo que Él es? No ver a la luz de su sol de justicia, sino andar en el sol mismo de justicia. No vivir por la brisa de ese espíritu, sino andar en su propio monte lleno de la vida de Dios. No moverse como ese pez en la pecera, sino estar sumergido en ese océano de misericordia, de amor, de buena voluntad, ¿no?, que es Dios y su gloria eternamente. No lo podemos ni imaginar. Un solo momento merecerá ya no solamente toda nuestra vida, sino aquello que podamos alcanzar. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo. Señor, en esta mañana te suplicamos que podamos descubrir algo más de la gloria que hay en tu Hijo Jesucristo. Qué torpes somos, Señor, qué necios. No nos damos cuenta de lo que realmente, Señor, importa, vale y merece la pena. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten misericordia, porque somos casos perdidos tantas veces, Señor. Nos parece que no tenemos remedio. Señor, gracias porque te has especializado en los casos perdidos. Disfruta, Señor. Tú gozas, Señor, colocando al mayor de los pecadores, Señor, al más grande enemigo, aquellos que blasfeman, Señor, que maldicen tu nombre. Los quieres hacer apóstoles, como a este hombre que escribió estas palabras, inspirado por tu Espíritu. Pablo, quieres convertirlos a ellos, Señor, en el baluarte, Señor, en el ejemplo de lo que significa, Señor, un seguidor tuyo. Y eso nos da algo de esperanza. Tal vez no somos un caso tan perdido como pensamos. Quizás, Señor, tu Dios, puedes producir en nosotros, Señor, ese inmenso milagro que has hecho una y otra vez, Señor, convirtiendo, Señor, a aquellos que son ajenos totalmente a ti y a tu voluntad, en aquellos que se complacen, Señor, en buscar tu voluntad, Señor, que tienen su delicia en buscar servirte. Entendemos que es un camino de renuncia, de sacrificio, de vergüenza. Y francamente no nos vemos capaces, Señor. Estamos tan aferrados a nuestra zona de confort, la seguridad que vivimos, nuestra confianza, que, Señor, no nos vemos capaces, Señor, de hacer ese sacrificio de amor. Muéstranos tú, Señor, por la obra de tu Espíritu, que es posible lo que para nosotros es imposible. Que tú puedes hacer, Señor, que seamos vulnerables,
que podamos conocer, gustar, probar, disfrutar algo, Señor, de lo que esa vida del Espíritu, Señor, nos hace saborear y saber que es tan cierto, Señor, y más que la vida que aún tenemos. Señor, llénanos tú de tu Espíritu Santo, que podamos conocer y saber, Señor, la vida que hay en Cristo Jesús. Lo que significa, Señor, ocuparse en esa, Señor, nuestra salvación con temor y temblor. Señor, danos más conciencia, más responsabilidad de nuestra vida y de lo que hacemos con ella. Y sobre todo, Señor, a dirigir nuestra mente y corazón, Señor, a aquel que hace posible, Señor, que podamos tener esa vida, Cristo Jesús. Señor, que podamos ser llenos de Él, aferrados a Él, abrazando, Señor, su justicia, que esa sea hecha nuestra, Señor. Que esa su obediencia sea también nuestra obediencia. Que esa su fidelidad y que ese su amor también sea nuestro amor. Señor, sabemos que los que aman a ti, todas las cosas, Señor, les ayudan a bien. Enciende, Señor, estimula, inflama, Señor, más amor en nosotros. Tú conoces, Señor, nuestro frío corazón, gélido como el invierno, tan difícil de sentir, Señor, la maravilla de estas cosas. Señor, llénalo tú, Señor, por el fuego de tu Espíritu Santo, de un nuevo afecto, Señor, de un sentimiento que realmente busque, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas. Y sabemos que el amor cubrirá muchas faltas. Que el que verdaderamente te ama, Señor, y busca, Señor, y tiene su estima en Cristo Jesús, a pesar, Señor, de tantas miserias, vergüenzas y deficiencias que tenemos, tú nos recibes complacido, satisfecho, Señor, en tu Hijo, gozándote, Señor, en ese amor en Cristo Jesús. Te lo pedimos así en su nombre. Amén.